Bien, vamos a continuar con más casos clínicos en relación a lo que estuvimos hablando recién en el módulo anterior. Recuerdan que habíamos dicho que el tercer molar superior también podía ser eliminado con un elevador 14 tipo Winter, aparte de con un elevador recto o una pinza para terceros molares superiores. Este era el caso característico en el que eso podríamos hacer. Vamos a ver algunos casos ahora de lo mismo que vimos hasta recién, pero en el maxilar inferior. Fíjense, como una pieza dentaria totalmente destruida, que ni bien se la toma con la pinza seguramente se va a romper porque tiene una destrucción coronaria muy grande. Hacemos el mismo procedimiento que para el maxilar superior. Es decir, hacemos una incisión intraclavicular que rodee toda la periferia de la pieza dentaria, introduciendo la hoja número 15 de mi bisturí Bud Parker en el surco gingival y llegándola a apical hacia la región del corion gingival. Realizo mi diéresis con un periostótomo romo que me va a permitir separar el epitelio de unión y las fibras conectivas que están por debajo, y después, mediante alguna maniobra de facilización que vamos a ver más adelante, lo que obtengo son raíces a las que voy a eliminar mediante la aplicación de elevadores o pinzas de restos inferiores, y una vez que tengo la loge quirúrgica limpia, realizar la sutura pertinente. Pinza de restos inferiores. Pinza de restos inferiores. Y también puedo utilizar, como corté la pieza dentaria en dos, una vez que con mi pinza de resto inferior eliminé una de las raíces, la otra raíz la puedo eliminar con un elevador pata de cabra. ¿Se acuerdan? Cualquiera de los dos va a estar dependiendo de cuál de las dos porciones radiculares habían quedado en el interior del alveolo. ¿Se acuerdan? Eran elementos que estaban diseñados para extraer mediante movimientos de rueda y por alveolo vacío restos radiculares de molares inferiores fracturados en el tercio cervical, como era este caso. Fíjense, una vez que separé mi pieza dentaria, saqué uno y con el elevador voy a sacar el otro. Por eso pusimos los dos para ejemplificar. Otra situación puede ser la de restos radiculares inferiores, también, en las que realizo la incisión, realizo la diéresis mediante la utilización de un periostótomo romo. ¿Se acuerdan? La parte plana, siempre en contacto con la pieza dentaria, la parte convexa de mi instrumento en relación con el tejido blando. Coloco un elevador recto con punto de apoyo. Siempre comienzo por la pieza distal de la arcada. Voy haciendo la exodoncia de la más posterior y de la más posterior voy hacia adelante. ¿Por qué? Por varios motivos. Uno de ellos es que al sacar siempre de atrás, siempre tengo punto de apoyo en la pieza dentaria anterior para la utilización del elevador. Segundo, porque la hemostasia la puedo hacer más fácilmente, porque me permite ver hacia adelante. Si yo hago la extracción de adelante, el sangrado va a ir hacia atrás y me va a entorpecer las maniobras. Entonces, siempre de distal hacia mesial se realizan las extracciones. Realizo primero el 5, realizo después el 4, hago la toilette de la herida, coloco mi puntito de sutura y un pack compresivo local a presión oclusal. Si lo utilicé una pinza de restos inferiores y un elevador recto. Otro caso de maxilar inferior. ¿Se acuerdan? Para anestesiar el maxilar inferior, siempre como condición, tengo que dar una anestesia infiltrativa troncular terminal. ¿Por qué? Porque tengo que ir a buscar el tronco nervioso, ahí al espacio pterigomandibular, donde el nervio dentario inferior está por entrar al conducto dentario inferior, ahí a través de la espina de Spix.
y el nervio lingual empieza a descender en busca del hiatus submaxilar para meterse en el piso de la boca. En esa región que está habitualmente a 1 centímetro por encima de las caras oclusales y que tiene como límite interno el ligamento pterigomandibular que se tensa cuando el paciente abre la boca y que tiene como límite externo la prolongación de la línea oblicua externa, que es el borde anterior de la rama. En ese triángulo, a vértice superior, 1 centímetro por encima de las caras oclusales, cuando hay pieza dentaria, viniendo de la zona de premolares del otro lado, introduzco 1,8 centímetros la aguja, deposito el líquido y una vez que empiezan a darse las manifestaciones clínicas de la anestesia del nervio dentario inferior y nervio lingual, es decir, empieza a haber una sensación de hormigueo en el costado, en el borde lateral de la lengua, del costado que anestesié, y en la mucosa, semimucosa y piel del labio de la hemiarcada que anestesié, empiezo a dar el cierre del circuito, que lo tengo que dar siempre, en este caso cierre del circuito a través de una anestesia infiltrativa terminal del nervio bucal. ¿Por qué lo doy segundo el bucal? Porque no me confundo, porque yo puedo dar anestesia del nervio bucal, algo puede difundir y al dormir el mentoniano me va a dar manifestación clínica de labio dormido. No obstante, la troncular no tomó. Entonces, por eso doy la troncular, espero que tome y cuando el paciente me asegura de los síntomas de la anestesia, le doy al nervio bucal. Y realizo la misma maniobra operatoria. Es decir, voy a generar una incisión intraclavicular, un legrado con periostótomo romo, y una vez que generé el espacio necesario para que entre mi pinza, con mi pinza tomada desde la posición adecuada, bien cerca del extremo, con mi pulgar tomando la basal, mi índice por vestíbulo y por lingual mi dedo mayor, empiezo a hacer movimientos de vaivén hacia vestibular y lingual, vestibular a lingual, hasta obtener la exodoncia de la pieza dentaria, que luego, en esa zona quirúrgica, voy a revisar mediante la utilización de una cucharita para hueso, voy a dar mi punto de sutura, en este caso un punto en X, voy a colocar un pack compresivo que el paciente va a mantener a presión oclusal, utilizando una pinza de molares inferiores, que era esta pinza que tenía 2 bocados. Cada uno de esos bocados tenía un espolón en su punta que servían para introducirse aquí, en la furcación de la pieza dentaria. Vamos a ver otra situación clínica, restos radiculares. Restos radiculares. Lo primero que voy a hacer es el tiempo de la anestesia, luego voy a hacer una incisión intraclavicular tratando de invaginarme por donde vengo con mi láser en las 2 piezas dentarias. A veces tengo que imaginarme el borde terminal de la pieza y tengo que incidir por encima del tejido blando. Con un periostótomo lo que voy a hacer es despegar, fíjense aquí, como el tejido blando había montado la pieza dentaria y lo cortamos en busca del ligamento, igual que aquí, lo más probable que esta porción gingival y esta porción gingival se eliminen ahora, miren, con el periostótomo, levanto mi tejido y mediante la utilización de un elevador recto, que fíjense, el elevador recto, la parte plana, dijimos, en contacto con la pieza dentaria que voy a sacar, siempre arranco de la porción distal, y la parte convexa mira hacia el otro lado. Realizo la toilette de la herida una vez que realicé las exodoncias, fíjense cómo saco porciones de tejido de granulación para luego suturar la herida quirúrgica. Es decir, utilizo pinza de restos inferiores. Otra zona de premolares, voy a realizar la anestesia troncular, entrando del lado opuesto, una troncular del bucal, para asegurarme bien la anestesia. La anestesia del bucal también se puede dar
en el fondo del surco de la zona que voy a exodonciar, realizo la incisión, el legrado y mediante la utilización de un elevador recto, la exodoncia de esa pieza dentaria, toilette de la herida y sutura. En este caso, la exodoncia la realizamos con un elevador recto. Otra situación clínica, miren, un resto radicular de un molar inferior, pero que a través de las caries y de las fracturas sucesivas que había tenido esa pieza dentaria, se habían fracturado, se habían separado. Miren cómo había tejido gingival entre las dos raíces. Hago mi incisión, mi legrado, y lo mismo mediante la utilización de un elemento, un elevador, realizo la exodoncia, la toilette de la herida con una cucharita para hueso, revisando bien las paredes del alveolo y el fondo alveolar, la sutura en X para cerrar el alveolo y un pack compresivo local. Recordemos las posiciones que tenemos que adoptar cuando trabajamos parados. Cuando voy a atender pacientes en el maxilar superior, el maxilar tiene que quedar aproximadamente a la altura de entre mi brazo y mi codo. Ahí, a la altura de mi hombro, un poco más bajo, el cabezal. Tiene que estar a la altura, poco más abajo que mi hombro. El plano oclusal del maxilar superior tiene que quedar perpendicular al piso. Perpendicular al piso. Por eso es que el sillón, para el caso de maxilar superior, tiene que estar reclinado y tener una angulación entre la porción que va el torso con lo que van los miembros inferiores de 135 grados, para que el maxilar superior, el plano oclusal del maxilar superior, me quede perpendicular al piso y así yo pueda atender desde adelante en forma de visión directa. Ahora, cuando voy a trabajar en el maxilar inferior, el cabezal tiene que quedar a la altura de entre mis pectorales y mi ombligo, más bajo. Fíjense a la altura a la que debería quedar el cabezal de mi equipo odontológico. ¿Por qué? Porque tengo que trabajar con el plano oclusal del maxilar inferior paralelo al piso. Por eso es que la angulación que adopta el sillón es de 90 grados con respecto a donde van los miembros inferiores. Fíjense acá cómo se inclina el maxilar superior, el maxilar inferior es recto, porque necesito que el plano oclusal esté paralelo al piso. Cuando trabajo en la situación clásica parado, voy a trabajar siempre de adelante, salvo el cuadrante 4, que voy a trabajar en el maxilar inferior desde atrás, desde una posición de 12 horas. El maxilar superior trabajo siempre desde adelante. Habíamos dicho que habíamos separado, de alguna manera, habíamos clasificado las extracciones en sencillas, complicadas y atraumáticas. Vamos a ver qué consideramos nosotros complicado, que son aquellas exodoncias, aquellos actos terapéuticos que están dentro de la cirugía maxilofacial, en las que nosotros no nos alcanza solamente hacer la separación del tejido gingival de la pieza dentaria, sino que tenemos que hacer algún que otra maniobra, algo que nosotros llamamos recurso complementario y que vamos a ver la semana que viene en detenimiento. La semana que viene vamos a tener todo un teórico como el de hoy de recursos complementarios, es decir, de aquellas maniobras que a mí me permiten simplificar una cirugía que de por sí era complicada o solucionar una complicación que se me da dentro de una intervención. No me alcanzan solamente con las maniobras de incisión y de grado, como en la cirugía simple, sino que necesito hacer otras maniobras. ¿Qué maniobras son esas? Ahora las vamos a ver, pero básicamente son tres. Son despegar un poco más el tejido blando mediante la utilización de incisiones para hacer colgajos, sacar alguna porción del alveolo, algo que se llama ostectomía o alveolectomía externa, como vamos a ver,
y tratar de hacer cortes en las piezas dentarias, algo que nosotros denominamos odontosecciones, de tal manera de transformar una pieza que tiene 3 raíces al cortarlas en 3 piezas que tienen una raíz cada una. Y eso facilita de alguna manera las maniobras. A eso nosotros le llamamos exodoncia complicada, aquella que requiere de alguna maniobra no muy compleja, pero sí una maniobra extra para poder realizar la intervención. Y lo podemos utilizar en líneas generales en los restos radiculares que se ubiquen infraóseos, donde es muy difícil actuar con el elevador o las pinzas para exodoncias, o en una exodoncia sencilla que durante su desarrollo se complicó, es decir, se fracturó en la porción cervical, en la porción media, y siempre las vamos a realizar cuando realicemos exodoncias de piezas dentarias retenidas, ¿no? Decíamos entonces que esta cirugía también tiene tiempos operatorios, pero a diferencia de los tiempos operatorios que nosotros hablábamos en la exodoncia sencilla, acá vamos a tener que cuando hacemos diéresis, a veces no alcanza con la incisión intracrevicular, sino que necesitamos levantar un colgajo, que a veces necesitamos sacar mediante instrumental manual o instrumental rotatorio una porción de tejido óseo para facilitar las maniobras de introducción de nuestros elevadores o pinzas, o necesitamos cortar el diente en parte, esto que llamábamos odontosección, esto como parte de la diéresis. La exéresis es la misma. Digamos, yo genero las condiciones en la diéresis para que la exéresis sea simple y la síntesis también es la misma. Decíamos que en una pieza dentaria, miren, como esta, que se fracturó por debajo del tejido óseo, es muy difícil poder ingresar con un elevador, mucho menos aún con la pinza, que no puede tomar tejido óseo, que tiene que estar siempre tomando el cuello dentario. Entonces, a veces intentamos separar el tejido y lo que ocurre muchas veces es que lo desgarramos, se rompe, porque la incisión intracrevicular es solamente para la exodoncia sencillo. Si yo necesito separar mucho los tejidos, no puedo cometer el riesgo de traccionarlas hasta desgarrarlo, sino que necesito hacer una incisión y transformar esta incisión intracrevicular en un colgajo. ¿Se acuerdan? Una incisión intracrevicular puedo o aumentarla de tamaño y hacer un colgajo en bolsillo, o hacerle una incisión de descarga o dos para obtener un colgajo de tipo Neumann. ¿Se acuerdan? Lo habíamos visto en las clases de incisiones y colgajos, de tiempos quirúrgicos 1. Entonces, cuando yo programo en mi estrategia quirúrgica esto, la descarga vertical no sufre un desgarro la encía, con lo que posibilita o mejora el posoperatorio, ¿no? Yo puedo, ¿se acuerdan? Había 2 formas de poder hacer esto. Una intracrevicular que extiendo y hago un colgajo en bolsillo, o le hago una descarga vertical y obtengo un colgajo de medio Neumann. Fíjense un caso típico en el que no había posibilidad de acceder a esta porción radicular y se levantó un colgajo. Para exponer todo el tejido óseo, a veces esto es muy exagerado, otras veces hay que exponerlo mucho menos, pero para ver en qué situación está el tejido. Decíamos también que levantar el colgajo, que es la primer maniobra que necesito hacer, exponer el tejido óseo, me permite también hacer esta segunda maniobra, que es la que denomino alveolectomía externa, es retirar un poquito de tejido. Fíjense hasta dónde estaba la altura de la cresta y yo puedo retirar un poquito de tejido para introducir mi instrumento y eliminar la pieza dentaria. Estos, como ustedes verán, son libros muy antiguos. Por eso esta eliminación de tejido es tan excesiva. En realidad hay que eliminar lo mínimo indispensable para que entre el instrumento. ¿Por qué? Porque si yo elimino mucho tejido, el proceso reparativo de ese alveolo adquiere esta forma, en cambio de adquirir una forma convencional, cóncava. Empieza a tener formas convexas y esta situación de haber eliminado mucho tejido óseo complica después la posibilidad de que yo coloque un implante en buena forma. Fíjense,
Como el implante tiene que quedar todo cubierto de tejido óseo, y si lo hubiera colocado acá, una porción hubiera quedado en contacto con la encía o en contacto con la cavidad bucal. Por lo tanto, que esta maniobra de actuolectomía externa se puede hacer, pero tiene que hacerse con mucho cuidado y tiene que sacarse la menor cantidad de tejido óseo posible. La otra maniobra que podemos hacer, una vez que levantamos un colgajo sin desgarrar la encía, eliminamos una pequeña porción de tejido óseo que me permite colocar mi instrumento para hacer cuña, palanca de primero o palanca de segundo género. Lo otro que puedo hacer es cortar las raíces de mi pieza dentaria, algo que se llama odontosección, para transformar estas piezas dentarias multirradiculares en unirradiculares. Y después, mediante los instrumentos que nosotros aprendimos, realizar la exodoncia. Fíjense, corto con una fresa y una turbina la pieza en dos. Obtengo dos raíces. Con un instrumento, con un elevador recto, elimino una. Y mediante alveolo vacío, con un elevador número 11, elimino la otra. Lo mismo ocurre en el maxilar superior, nada más que lo hago con un elevador no Winter, sino un elevador Klebdent, o con una pinza de restos superiores. Vamos a ver un caso típico de exodoncia complicada. Una chica que nos derivaron para realizar la extracción, que después le íbamos a realizar la exodoncia de esta pieza retenida, pero ahora estaba con dolores aquí. Y fíjense, si nosotros lo tomamos con una pinza, lo más probable es que esto se rompa todo, porque está muy debilitada esta porción coronaria. Entonces lo que decidimos hacer fue lo siguiente. Primero diseñar una incisión intracrevicular, pero que excede, ¿ven?, que va a las piezas vecinas, de tal manera que cuando también lo realizo por lingual, empiezo a separar y puedo obtener un colgajo en bolsillo. Ya no era una incisión típica, es un colgajo chiquitito. Esto yo lo puedo extender mucho más y obtener mucho más vuelo para mi colgajo, ver parte del maxilar. No obstante, alcanzaba con esto. ¿Por qué? Porque mi objetivo era tratar de colocar un separador apoyado sobre el tejido óseo que me permita ver la cara vestibular que estaba por debajo de la encía. Una vez que levanté mi colgajo, lo que voy a hacer es una odontosección. Voy a cortar esta pieza dentaria. Previamente, lo que hago es tratar de sacar un poquito de tejido óseo de la porción más cervical, en este caso con un escoplo, con un instrumento manual, también lo puedo hacer con una fresa y un instrumental rotatorio, para que se me permita entrar con un elevador. Elimino el tejido y con un elevador recto hago la odontosección, tratando de colocar siempre mi dedo por dentro, recubierto de gasa para no lastimar. Voy a realizar mediante movimientos de cuña y después palanca de primero y segundo género la extracción de la primer porción de la raíz mesial. La termino con pinza. Hice mi luxación, cuña, palanca. Una vez que la tengo luxada, la tomo con la pinza de restos y la elimino. Eliminé mi primer alveolo y voy a hacer lo mismo, o con un elevador recto apoyado ahora en distal, o también podría hacerlo con un elevador 11 por alveolo vacío. Lo luxo, lo elimino y lo elimino al final con una pinza de restos superiores. Hago mi sutura, coloco mi pack compresivo local y terminé mi intervención. Una intervención que era sencilla, sí, pero que yo con estas maniobras no la complejizo. Es decir, transformo una pieza multiradicular en una pieza unirradicular, levanté un colgajo muy pequeñito que me permite ver dónde ingresan mis instrumentos. Lo que hice fue prevenir alguna posible complicación. Fíjense, otros casos en donde nosotros en piezas multirradiculares lo que hacemos directamente es la odontosección. Cortamos la pieza en dos. Después hacemos la exodoncia de una porción radicular y después la exodoncia de otra porción radicular. Fíjense aquí otro caso clínico, una pieza multiradicular, un 6, con una turbina. Se realiza el corte para separar las raíces
Se saca la primera, después se saca la segunda. Esto también se puede hacer en el maxilar superior. Fíjense, tiene 3 raíces y mediante una odontosección se la va cortando, se sacaron las 2 vestibulares y ahora se va a ir sacando la palatina. Siempre con los instrumentos adecuados. Fíjense en este caso con un elevador angulado de la familia Klebden, que son los que se utilizan para los restos superiores individuales del maxilar superior. Otras situaciones donde requiero no solamente de cortar las piezas dentarias, sino de hacer ostectomías, de sacar un poquito de la porción vestibular de las piezas, tejido óseo. Dijimos entonces, levantar colgajo, hacer alveolectomías externas, sacar un poquito de hueso y hacer odontosecciones, separar las raíces. No necesariamente siempre tengo que hacer las 3. A veces puedo levantar un colgajo y eso me permite obtener visión directa y optimizar la utilización de mis instrumentos. Otras veces tengo que levantar un colgajo y hacer una odontosección. Otras veces alcanza con hacer una odontosección sin necesidad de levantar colgajo. Son maniobras, son recursos que nosotros tenemos, son complementos a la cirugía sencilla. En el caso de los terceros molares retenidos, que ustedes van a ver en precisión el año que viene, vamos a hacer alguna salvedad. Casi siempre hay que levantar colgajo, hacer odontosecciones y alveolectomía externa por una cuestión de complejidad. Vamos a ver algunas situaciones clínicas, no para que ustedes se las aprendan, sino para que vean de qué hablamos. Fíjense dónde está ubicado este tercer molar. Levantamos un colgajo, ¿ven? Una incisión que sigue las piezas dentarias, un colgajo en bolsillo. Se hace una amplia, en este caso amplia ostectomía para ir a encontrar el diente ahí abajo, se realiza la odontosección, se corta el diente para ir sacándolo de a porciones y después se sutura. Otra situación clínica, miren, ausencia de pieza dentaria, realizamos el levantamiento del colgajo, empezamos a destapar, eliminando tejido óseo, ostectomía, diéresis de tejido duro, expongo la pieza dentaria a la que voy a sacar o cortar para sacar la cortada, la loge quirúrgica y el paciente suturado. Otra situación clínica, fíjense, ausencia en la arcada de la pieza dentaria, está retenido, metido por debajo del tejido óseo, levanto mi colgajo, elimino una porción de tejido óseo que lo recubre y con elevadores rectos o los instrumentos adecuados para esa pieza dentaria realizo la exodoncia. Simplifico mediante estas maniobras la intervención quirúrgica. Más situaciones clínicas, fíjense qué interesante cómo se ve en esta imagen el nervio dentario inferior tan en contacto con la pieza retenida, la ausencia en la pieza dentaria, levanto otro colgajo, expongo el tejido óseo, siempre colgajos mucoperiósticos que mantengo en su lugar mediante la utilización de separadores dinámicos, ¿se acuerdan? Se expone una porción de la cara oclusal, justo esta, la distal. Fíjense cómo está todo cubierto por tejido óseo y acá se empezó a liberar porque mediante ostectomía, eliminación de tejido óseo, empiezo a liberar la cara oclusal, la corto la pieza para transformarla en 2 unirradiculares y lo elimino hasta obtener esta loge quirúrgica. Digamos, esto es un caso muy particular porque son terceros molares, que ustedes van a ver el año que viene. Las maniobras son las mismas, nada más que el tamaño del colgajo para exodoncia simple, para exodoncia menor, son más chicos. La necesidad de realizar ostectomías no es tan amplia, ¿ok? Hay que ser conservadores en lo que respecta a las maniobras de recursos complementarios. Vamos a ver, creo que uno de los últimos casos es una pieza dentaria retenida que se ubica muy cerca de la porción basal. Fíjense, ausencia en la pieza en la arcada dentaria, ausencia de visualización una vez que uno separa este colgajo mucoperióstico. Empiezo con una maniobra de ostectomía, elimino el tejido óseo hasta encontrarlo, lo libero y después mediante una odontosección, que por ahora es solo una ranura, pero esto es el inicio de una odontosección, lo voy a cortar, le saco esta porción y fíjense cómo queda la porción radicular que puede ser fácilmente eliminada. Otra situación muy parecida, fíjense qué interesante este caso como para que podamos
repasar suturas. Fíjense que está haciendo una incisión en la mucosa, pero inmediatamente después va a ir a incidir los músculos del mentón. Fíjense que son los que se encuentran por ahí abajo. Realiza la exodoncia y después cuando suture va a ir a suturar el plano muscular, esto que se ve aquí, con el plano muscular del otro colgajo, y una vez que obtenga eso con sutura reabsorbible, va a ir a suturar las mucosas superiores. Una sutura en planos, ¿se acuerdan? Característica de esa región de la cavidad bucal, del mentón. No se puede hacer en todos lados, donde no hay músculo no se puede hacer. Dijimos, la exodoncia complicada era esa que requería de alguna que otra maniobra complementaria, alguna otra maniobra que en definitiva muchas veces, cuando no son dientes retenidos, esas maniobras complementarias hacen que la exodoncia sea sencilla. Transforman algo que podía ser complicado en algo sencillo. Y por último dijimos, todos los procedimientos odontológicos son aquellos, deberían ser atraumáticos. Sin embargo, encontramos esto que nosotros calificamos como cirugía para implantes o cirugía traumática, que es igual, es un acto terapéutico dentro de la cirugía bucal que mediante instrumental, acá sí, muchas veces muy característico, lo que hacemos es eliminar la pieza dentaria de su inserción alveolar, tratando de alterar o sin alterar los tejidos gingivales o el tejido óseo. Para eso utilizamos una serie de instrumentos extremadamente atraumáticos, que se pueden utilizar para cualquier tipo de intervención, obviamente, nada más que por una cuestión de costos, uno a veces la deja para situaciones más particulares. Como este caso, fíjense, donde necesitábamos hacer la exodoncia de esta pieza dentaria y intentaríamos hacer en el mismo tiempo quirúrgico la colocación de un implante que fue cargado en forma provisional, es decir, al que se le puso una coronita provisoria para que el paciente en ningún momento deje de tener tenga una afección estética. Bueno, para eso necesito que todo el tejido circundante a la pieza dentaria se mantenga indemne. Es decir, que el tejido blando no se lesione, pero fundamentalmente que el tejido óseo, y si tengo que elegir uno, el tejido óseo vestibular, que es en este sector el más delgado, se mantenga como antes de la extracción dentaria, para mantener estable con el correr del tiempo el margen gingival de mi preparación protética. Bueno, eso lo logro con técnicas de cirugía atraumática. Insisto, la semana que viene, cuando veamos recursos complementarios, vamos a ver un montón de recursos que tenemos como para simplificar y hacer lo más atraumático posible en cirugía bucal. Fíjense que hay algunas pinzas que son extremadamente atraumáticas, muy, muy, muy delgadas en sus bocados, fíjense la diferencia que hay con las pinzas que veíamos antes, de tal manera de que se puedan introducir un poco en el ligamento periodontal y mediante movimientos que no traccionen mucho para vestibular ni para palatino, sino más bien circulares, puedan realizar la exodoncia manteniendo indemne, sin fracturas, la tabla vestibular. Otro tipo de intervención en el que utilizamos otro tipo de elevadores. Fíjense, unos elevadores que ya vamos a ver también, está en la clase de elevadores, son los elevadores tipo periótomos, son extremadamente delgados, son capaces de meterse en el ligamento periodontal y empezar a hacer muy poquita fuerza, hasta que se realiza la extracción. Fíjense cómo se mantiene el tejido óseo a la perfección. Esto nos permite colocar implantes e, insisto, hacer provisionalizaciones inmediatas. Dijimos, para que quede claro, la exodoncia es un acto quirúrgico, es una intervención, no está ajena a las otras intervenciones de las que vamos a hablar en un futuro, independientemente de que sea la más popular, la más frecuentemente realizada y la que realizamos todos los odontólogos. Pero tiene características propias, digamos, está dentro del marco de las características generales, diéresis, exéresis, síntesis, pero tiene situaciones particulares, que son las inherentes a el instrumental que voy a utilizar, son las inherentes a el reconocimiento de la anatomía de la región. Dijimos que existían en forma esquemática distintos tipos de exodoncia, la sencilla, la complicada
y la atraumática. Todas deberían ser atraumáticas, recuerden, pero hay algunas que están en regiones anatómicas donde la estética posterior tiene que tener como algún recaudo especial y por eso las ponemos, pero tanto la sencilla como la complicada son atraumáticas o deberían ser lo más atraumáticas posibles. Tienen distintos niveles de complejidad y demanda en tanto a lo que se refiere a la preparación pre, a la preparación intra, y lo único que no vimos hasta ahora es el posoperatorio del paciente, es decir, cada paciente es un mundo y va a tener su propia preparación. Vamos a planificar, esto es preoperatorio, el intraoperatorio es lo que acabamos de ver, pero aparte también es lo que venimos trayendo desde la primera sesión, la estrategia quirúrgica, la técnica y la táctica que voy a utilizar, cómo yo programo una vez que conocí, que hice mi diagnóstico clínico y radiográfico, cómo empiezo a programarme para realizar esa intervención quirúrgica. Y el posoperatorio es lo que vamos a ver dentro de algunas sesiones, que es lo que nos falta, cómo cuidamos a nuestro paciente una vez que se retira del consultorio, desde las medidas que les vamos a dar hasta cómo vamos a solucionar las posibles complicaciones que puedan surgir. Digamos, también tienen niveles de complejidad en relación a quién va a realizar la intervención y al equipo quirúrgico. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado en las primeras sesiones, cuando a todos ustedes les costaba identificar qué era una cirugía típica, una atípica, una simple, una compleja, porque obviamente a medida que uno tiene menos entrenamiento, todo resulta más complicado y todo resulta más atípico. No obstante, eso es una constante que se da en la cirugía. Cuanto más calificado está el operador, lleva a las cosas a la sencillez, igual que el resto del equipo quirúrgico que trabaja con él. Y la disponibilidad del ámbito quirúrgico está en relación a que la tecnología, los lugares donde trabajamos también colaboran a que las intervenciones puedan tener distintos grados de complejidad. No es lo mismo trabajar en un lugar donde haya aspiración central, donde uno pueda aspirar, trabajar en un lugar donde el equipo quirúrgico esté entrenado y quien separe sepa separar y no trabajar solo. Es decir, aspiración, separación, la posibilidad de tener instrumento rotatorio, sónico, ultrasónico o lo que sea necesario para hacer las maniobras mucho más sencillas. Todas esas cosas que están en relación al ámbito quirúrgico, al lugar donde uno determina realizar las prácticas operatorias y a la tecnología y a la cualificación del personal, también son importantes a tener en cuenta para que el acto quirúrgico tenga distinto nivel de complejidad. Van a encontrar el video junto con otras actividades en nuestro campus virtual. Traten de, para que el concepto cierre, relacionar lo que acabamos de hablar con ámbito quirúrgico, con hábito quirúrgico, con instrumental quirúrgico, con tiempos de la operación, con preoperatorio. Como siempre decimos, los contenidos están ordenados de tal manera que uno no debería encasillárselo. Es decir, cómo voy a realizar mi estrategia quirúrgica está en relación a mi diagnóstico, cómo veo la placa, cómo estudié a mi paciente, cómo analicé esa pieza dentaria a la que le tengo que realizar la exodoncia. Yo ya conocí a mi paciente, conocí la cavidad bucal de mi paciente, conozco qué instrumental voy a hacer, conozco los tiempos operatorios. En función de eso empiezo a planificar mi estrategia operatoria, mi técnica, mi táctica que voy a implementar en el momento de la intervención. Con la ayuda de la anatomía ya voy a saber dónde tengo que aplicar la fuerza del elevador para que no haya problema. Con el conocimiento del instrumental voy a saber reconocerlo. Con el armado de mesa voy a tener una ergonomía en el momento de realizar mi práctica. Y todo lo que vienen aprendiendo hasta ahora, todo lo que venimos dando es para eso, para llegar a este momento que es el de la clase de exodoncia, con todos esos contenidos tratar de ir interrelacionándolo, porque cuando veamos en futuras sesiones postoperatorio vamos a tener cerrado el circuito que va desde que conocemos al paciente hasta que podemos solucionar su posible complicación. Nos vamos a estar viendo la semana que viene, chicos. Muchas gracias a todos.